Dios llama a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 20. Dios llama a Abraham. Dios nos llama a cada uno de nosotros también. Vamos a escuchar esta lectura, por favor. Dios llama a Abraham. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza, a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y las personas que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Entraron en Canaán. Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, el árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. Ahí Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Desde ahí pasó a la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda de campaña, teniendo Betel al oeste y ahí al oriente. También aquí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham avanzó por etapas hacia el país de Negub. En el país hubo hambre y Abraham bajó a Egipto a pasar allí un tiempo, porque el hambre acosaba el país. Estando ya para entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa: estoy pensando que eres una mujer hermosa. Los egipcios al verte dirán: esta es su mujer, y me matarán para llevarte. Di pues que eres mi hermana, esto será mucho mejor para mí y me respetarán en consideración a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios notaron que la mujer era muy hermosa. Después que la vieron los oficiales de Faraón, le hablaron a este muy bien de ella. Por eso Sarai fue conducida al palacio de Faraón, y en atención a ella, Faraón trató bien a Abraham, quien recibió ovejas, vacas, burros, siervos y sirvientes, borricas y camellos. Pero Yahvé afligió con grandes plagas a Faraón y su gente a causa de Sarai. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: mira lo que me has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Y yo la hice mi mujer porque me dijiste que era tu hermana. Ahí tienes a tu esposa, tómala y márchate. Y Faraón ordenó a sus hombres que lo devolvieran a la frontera con su mujer y todos los suyos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El llamado de Abraham, nuestro llamado, y también el llamado de tantas personas en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y Dios llama en diferentes edades, de diferentes formas, de diferentes tamaños. Vemos el llamado de Isaías, de Jeremías, también vemos el llamado de jóvenes, también vemos el llamado de personas más grandes de edad. Dios nos llama y Él sabe perfectamente a la hora en que nos va a llamar. Dijo San Agustín: ay, dice, muy tarde llegué a conocerte. Pero para Dios nunca es tarde. Siempre que escuchemos su llamada, siempre que lo sigamos cuando Él nos llama. Entonces Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, y allí empieza nuestra historia de la salvación. Allí empieza Dios a trabajar con su pueblo. Allí empieza Dios a hacer una familia, un pueblo, una nación, de ser nómadas, caminando de aquí, allí, allá y allá, a ser sedentarios, o sea, tener un lugar tranquilo, un lugar donde vivir, un lugar privado,
un lugar donde hay un país, un lugar donde hay esto, donde hay aquello. Bueno, esta lectura la voy a llevar varias veces al concepto de la iglesia, varias veces al concepto del Nuevo Testamento. Bueno, Dios llamó a Abraham y lo llamó en medio de su pueblo, en medio de su gente, en medio de su familia, y él no sabía a dónde ir. ¿Qué es lo que vemos luego en Abraham? Vemos el aspecto de fe, la fe que él tiene. Vemos el aspecto de obediencia, la obediencia que él tiene. Él creyó en Dios y Dios lo bendijo, Dios multiplicó, Dios engrandeció. Él puede hacer lo mismo con nosotros. Yo le diría a ustedes, como Dios le dijo a Abraham, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cómo he respondido? ¿Cómo voy caminando? ¿Cuál fue el primer llamado? ¿Cuál fue el primer despertar de mi vocación? Así como Abraham fue llamado y no sabía mucho, no estaba educado, estaba perdido en cierto modo donde tenía que ir y Dios le iba diciendo, así también nosotros poco a poco vamos entendiendo ese llamado, poco a poco vamos entendiendo esa vocación. Yo diría que Abraham, él iba caminando, él iba creciendo, Dios lo iba educando, llega a un país, se hace sedentario, construye un altar, ofrece sacrificios, Dios le da una tierra que mana leche y miel y ya tiene una estructura, ya tiene algo más seguro. Yo diría, es como nosotros aquí en este mundo que vamos caminando, que somos caminantes, que somos, vamos pasando. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial. Y en este mundo vamos caminando, vamos marchando, y yo diría, somos la iglesia que va caminando, somos la iglesia que va creciendo, somos la iglesia que va madurando, y estamos aquí en esta tierra esperando la tierra celestial, esperando el reino de los cielos. Entonces somos llamados como Abraham para caminar, para perfeccionarnos, para crecer, para seguir adelante, esperando esa tierra prometida, donde realmente vamos a tener esa leche y esa miel en el reino de los cielos, la unión beatífica con Dios nuestro Señor. Entonces, que en estos 2 días cada uno de nosotros veamos nuestra vocación, veamos nuestro llamado, cómo le hemos respondido al Señor, cómo ha sido nuestra fe, cómo ha sido nuestra obediencia. Por la obediencia de Él, por la fe de Él, nosotros fuimos bendecidos. Entonces, de ser Él un caminante, se hizo una persona que ya se asentó y que estaba él con su pueblo, estaba él creyendo en un Dios, con su fe y con su obediencia en Dios nuestro Señor. ¿Cuál es nuestra obediencia? ¿Cuál es nuestra fe mientras vamos caminando en este mundo? A ver si aquí en el diccionario cortito que tiene la palabra, la Biblia, al final explica lo que es la fe, para que nosotros
veamos y entendamos la fe y también un poquito la fe de Abraham. Y la obediencia es muy importante en nuestras vidas. ¿Qué dijo Jesús? Yo vine a este mundo a ser obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó con un nombre sobre todo nombre, por su obediencia. Vamos a ver aquí qué quiere decir la fe. ¿Qué quiere decir la fe? Para que entendamos más el llamado de Abraham y nuestro llamado. Así como con Abraham comienza la historia de la salvación, también con cada uno de nosotros, cuando entendemos ese llamado, cuando seguimos ese llamado, como en cierto modo comienza también nuestra historia de la salvación. Aquí dice fe. ¿Qué quiere decir fe? En hebreo, la palabra, ¿quién me lo puede leer, por favor? A ver. Vamos a ver qué quiere decir la palabra fe. En hebreo la palabra tenía la misma raíz que el verbo apoyarse o aquello que es firme. O sea, fe es apoyarme o algo que es bien firme, algo que tiene firmeza y algo en que yo me apoyo. Como por ejemplo le digo a Nelson, párese Nelson, y yo me apoyo en él, y no importa lo que pase, me apoyo en él y no me caigo, y me apoyo otra vez en él y no me caigo, me apoyo en él y estoy bien firme. Esa es la fe, apoyarme y estar bien firme. A mí se me hace que esto es lo que Abraham hizo. Estaba él firme y él se apoyaba. Es lo mismo en hebreo, apoyarse y ser firme. Eso quiere decir la fe. Pero quiere decir más, parece que en griego. En griego la palabra que ha pasado a ser la fe designaba tanto la confianza que se pueda tener en un deudor que la garantía que él había entregado. Yo le presto a alguien algo y tengo una garantía el 100% de que eso que le presto se me va a regresar, se me va a devolver. Y ustedes dicen, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? ¿Verdad? Si yo te presto, sabrá Dios si me vas a devolver lo que te presté. Dicen los hijos a su papá y a su mamá, préstame esto, mamá, préstame aquello. Y dicen ellas, dame esto, dame aquello, ¿verdad? Otra vez la palabra griega. ¿Qué quiere decir fe? La palabra que ha pasado a ser la fe designaba tanto la confianza que se podía tener en un deudor que la garantía que él había entregado. Muy bien. Yo recuerdo un sacerdote que estaba explicando lo que era la fe y luego estaba dándole trancazos al púlpito y decía, aquí la fe ya se perdió, aquí la fe está perdida. Y luego entró un borrachito en la puerta de la iglesia. Entró un ebrio en la puerta de la iglesia y decimos en Durango, entró uno bien pedo, ¿verdad? En la puerta de la iglesia. Y luego se acerca a la mitad de la iglesia y dice el padre, aquí la fe ya se perdió, aquí la fe está perdida. Y luego dice el borrachito, vamos a buscar esa cosa que se ha perdido. Y todos empezaron a buscar esa cosa que se había perdido. La fe
no es una cosa. La fe es un don. La fe es algo maravilloso. La fe es algo que yo me agarro firmemente y tengo toda la confianza y me apoyo y tengo fe en esa confianza, en ese apoyarme y en esa firmeza, como lo hizo Abraham y todos los personajes de las Sagradas Escrituras y todos aquellos que han triunfado en esta vida y les llamamos santos. Y tantas personas que tienen esa firmeza y que tienen esa confianza y que tienen ese gran apoyo en Dios nuestro Señor. Bueno, esa cosa que se perdió, la encontraron. Y de ese momento en adelante, este borrachito ya jamás probó la tetera. Ya jamás probó el biberón. O como se dice en inglés, never again. O como se dice en francés, jamais, jamais, nunca más. Nunca más. De ese momento en adelante, este borrachito se embriagaba con la presencia del Espíritu Santo. En vez de embriagarse con vino y con mezcal, especialmente el mezcal de México, que tiene el gusanito, ¿verdad? Ya no necesitaba eso. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras vidas, hermanos y hermanas? Cuando sentimos un vacío en nuestras vidas, cuando sentimos una oscuridad en nuestras vidas, lo primero que queremos hacer es tener felicidad, obtener la felicidad, gozar de la felicidad en nuestra vida. Y a toda costa tratamos de conseguir esa felicidad de una forma u otra. Hay personas que lo hacen shopping, comprando. Otras personas lo hacen comiendo y se inflan como esos globos que están allí. Hay personas que lo hacen de muchas formas, no sabiendo que entre más y más traten de llenar ese vacío oscuro e infeliz, más se llena de esa infelicidad y de esa amargura, hasta que Dios, por su gracia, hasta que Dios, por su misericordia, llena ese vacío oscuro, toca ese vacío oscuro, influye en ese vacío oscuro, y es cuando viene una paz profunda, una paz verdadera, una alegría y una tranquilidad que solamente viene del Señor. Así es que nadie va a salir de este retiro hasta que encuentren esa cosa que se ha perdido, que es la fe, ¿verdad? Que es la fe. Apoyarme en Nelson, tener confianza en ustedes. ¿Y cuál fue el otro concepto? Estar firme, ¿verdad? La firmeza, la confianza y también, ¿qué otra cosa? Firmeza, confianza y ¿qué más? Y la fe. Pero la fe quiere decir confianza, quiere decir firmeza y quiere decir seguridad. Me siento seguro. Cuando yo escucho este pasaje de Abraham, hermanos y hermanas, yo me imagino que a Abraham le costó mucho dolor, le costó mucha pena, le costó mucho trabajo dejar sus raíces, dejar su lengua, dejar su país, dejar su comida y dejar todo e irse a una tierra muy extranjera, con diferente lenguaje, con diferente país, diferente fe, diferente costumbres, diferente comida, diferente tierra, diferente clima, diferente todo. Pero él lo hacía por fe, él lo hacía por obediencia y Dios lo bendijo. Y esa bendición la tenemos nosotros. Esa tierra que es la iglesia la tenemos nosotros. Esos frutos que son los sacramentos lo tenemos nosotros.
esa iglesia que estaba lejana en Abraham, estamos aquí sentados viviendo esa iglesia, viviendo ese pueblo, viviendo esa fe, viviendo esa obediencia. Siempre que yo leo esta lectura, que medito en esta lectura, me acuerdo de la gente hispana, sobre todo, que vienen desde lejos, dejando su tierra, dejando su parentela, dejando su familia, dejando sus pueblitos, dejando su costumbre y dejando su fe para venir a este país que nos puede dar algo más de prosperidad, que nos puede dar algo más a nuestra familia, donde podemos crecer más, donde hay más oportunidad de avanzar, de trabajo, de empleo, de educación, etc. Pero nos cuesta mucho trabajo y hay muchos de nosotros que decimos, vamos al país de Estados Unidos y vamos a ganar unos cuantos dólares, los ahorramos y luego regresamos a nuestro país para poner un negocito y para vivir tranquilos allá. Bueno, llegan aquí, se casan, tienen hijos, tienen familia y luego ustedes quieren regresar con su familia y sus hijos dicen, no way, José. We don't want to go back to Nicaragua, to Mexico, to Honduras, to Peru, to El Salvador. Our country is United States. If you want to go, go. But we are not going to go. We are going to stay here. We are going to be settled here. And that's it. Don't bother us. ¿Verdad? Y nosotros nos quedamos aquí. Porque ¿quién nos atrae? Nuestra familia. Y nomás se queda en nosotros un canto. Y nos ponemos melancólicos. Y lloramos. Y sacamos el pañuelo. Y nos secamos las lágrimas. Y decimos, qué triste se encuentra el hombre cuando está ausente. Cuando está ausente y muy lejos de su patria. México, Honduras, Nicaragua, Paso del Norte, que lejos te vas quedando. Hay cruel destino para sentarme a llorar. A mí se me hace que también Abraham ha de haber hecho eso, pero la obediencia y la fe fue más grande que todo. Que tu obediencia y tu fe sea más grande que todo. Si tus hijos dicen, no México, no Perú, no Bolivia, mi fe es más grande que eso. Mi obediencia es más grande que eso. Que el Señor los bendiga. Este fue el tema Dios llama a Abraham, representado por el padre José Corral. Josefa Sánchez.